Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noche del 2 de julio de 1947 fue una noche de furia desatada sobre los llanos de Nuevo México. El cielo, habitualmente un manto de quietud y estrellas infinitas, se convirtió en un caldero de rayos y truenos que retumbaban con una violencia inusitada. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el horizonte, fusionando el cielo y la tierra en un caos primordial. En su rancho, a unos 120 kilómetros al noroeste del pequeño pueblo de Roswell, William Brazel, un hombre acostumbrado a la soledad y a los caprichos del clima del desierto, escuchaba la tormenta con una mezcla de respeto y resignación. Conocía el poder del cielo en aquellas latitudes, pero aquella noche había algo distinto, una ferocidad en el aire, una vibración extraña que parecía calar hasta los huesos. En medio del estruendo, un sonido diferente desgarró la sinfonía de la tormenta, un estallido sordo, prolongado y anómalo, que no se parecía en nada al chasquido seco de un rayo. Fue un lamento metálico, un crujido agónico que pareció morir en el mismo instante en que nacía, devorado por el rugido del viento. Mac Brazel no le dio mayor importancia en ese momento, la noche estaba llena de engaños acústicos y su principal preocupación eran sus ovejas, que balaban asustadas en el corral. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre un mundo lavado y fresco. El aire olía a tierra mojada y a ozono. La tormenta se había llevado el polvo y la opresión del verano, dejando una claridad casi dolorosa. Brazel, acompañado de un joven vecino, el hijo de los Procter, salió a caballo a revisar sus tierras y a sus animales dispersos. Fue entonces, mientras cabalgaba por un pastizal amplio y desolado, cuando notó algo extraño. El suelo estaba sembrado de una cantidad ingente de fragmentos diminutos y brillantes que refulgían bajo el sol de la mañana como un río de estrellas caídas. El campo de escombros era enorme, se extendía a lo largo de casi 1 kilómetro y tenía varias decenas de metros de ancho. No era el resultado de un accidente aéreo convencional. Brazel había vivido allí toda su vida y conocía los restos de un avión. Aquello era diferente. Se bajó del caballo y recogió uno de los trozos. Era increíblemente ligero, como si no pesara nada, pero al mismo tiempo era de una resistencia asombrosa. Podía arrugarlo en su mano, al soltarlo, recuperaba su forma original sin una sola marca, como si tuviera memoria propia. Era una especie de metal laminado, flexible y más fino que el papel de estaño de un paquete de cigarrillos, pero resultaba imposible romperlo o siquiera abollarlo con una piedra. Había también otros materiales esparcidos por el campo. Unas pequeñas vigas o varillas de un material parecido al plástico o a la madera de balsa, de un color parduzco y livianas como una pluma. Algunas de ellas tenían unos extraños símbolos grabados en sus costados, unos ideogramas de tonos rosados y violáceos que no se parecían a ningún tipo de escritura que hubiera visto jamás. No eran letras, no eran jeroglíficos egipcios, no eran caracteres chinos ni rusos. Eran algo completamente ajeno, formas geométricas delicadas y complejas que parecían tener un significado arcano y profundo. Brazel pasó varios días recogiendo algunos de los fragmentos más grandes, acumulándolos en un cobertizo. La extrañeza del hallazgo lo inquietaba. Se lo comentó a sus vecinos, los Procter, quienes le sugirieron que aquello podría ser importante y que debería informar a las autoridades. La idea de involucrar al gobierno no le gustaba, era un hombre independiente que recelaba de las complicaciones, pero la naturaleza inexplicable de los restos finalmente lo convenció. El 6 de julio, cargó su camioneta con una caja llena de aquellos materiales y condujo hasta el pueblo de Corona para luego dirigirse a Roswell, al despacho del sheriff George Wilcox. El sheriff Wilcox era un hombre práctico y con los pies en la tierra. Escuchó el relato de Brazel con una paciencia que oscilaba entre la incredulidad y la curiosidad. Cuando el ranchero le mostró los extraños fragmentos, la actitud de Wilcox cambió. Tocó el metal que recuperaba su forma, observó los símbolos incomprensibles en las varillas. Aquello no era de un globo meteorológico, ni de ningún avión que él conociera. Comprendió que el asunto lo superaba y tomó la decisión que marcaría el inicio de todo. Hizo una llamada a la base aérea del ejército de Roswell, el hogar del grupo de bombarderos 509, la única unidad del mundo en aquel entonces que portaba armas atómicas.
La llamada fue transferida al oficial de inteligencia, el mayor Jesse Marcel. Jesse Marcel era un piloto condecorado de la Segunda Guerra Mundial, un hombre inteligente y respetado. La descripción del sheriff Wilcox despertó su interés de inmediato. Condujo hasta el despacho del sheriff, examinó los materiales y supo al instante que estaba ante algo fuera de lo común. Su experiencia le decía que aquello no era de fabricación humana, o al menos no de ninguna tecnología conocida por él. Acompañó a Brazel de vuelta al rancho, un viaje largo y polvoriento bajo el sol implacable de Nuevo México. Cuando llegaron al campo de escombros, la magnitud del hallazgo lo dejó sin palabras. El lugar estaba cubierto de aquellos extraños materiales. Él y su equipo pasaron el resto del día recogiendo tantos fragmentos como pudieron, llenando sus vehículos. Marcel quedó particularmente fascinado por las varillas con los símbolos, que parecían desafiar toda lógica. De regreso a la base, en mitad de la noche, hizo una parada en su casa. Despertó a su hijo de 11 años, Jesse Jr., y le mostró los hallazgos esparcidos por el suelo de la cocina. Le dijo que probablemente estaba viendo los restos de un platillo volante, una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria del niño para el resto de su vida. A la mañana siguiente, el 8 de julio, el coronel William Blanchard, comandante de la base de Roswell, ordenó al oficial de Relaciones Públicas, el teniente Walter Haut, que emitiera un comunicado de prensa. Haut, siguiendo órdenes, redactó un texto que cambiaría la historia de la ufología para siempre. El comunicado era breve y directo. Anunciaba que el personal del grupo de bombarderos 509 había recuperado los restos de un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. La noticia explotó. Los teletipos de las agencias de noticias echaron humo y la historia se difundió por todo el país y por el mundo a una velocidad vertiginosa. El Roswell Daily Record publicó el titular en su portada a toda página. Por un breve y electrizante momento, pareció que el secreto más grande de la humanidad estaba a punto de ser revelado. La base de Roswell tenía en su poder una nave de otro mundo. Pero la euforia duró poco. La maquinaria del poder y del secreto se puso en marcha con una celeridad y una eficacia implacables. Cuando la noticia llegó a las altas esferas del Pentágono y al general de brigada Roger Ramey, en la base de Fort Worth, en Texas, se desató la alarma. Se ordenó a Marcel que cargara los restos en un avión y volara inmediatamente a Fort Worth para mostrárselos al general. Mientras tanto, Mac Brazel fue detenido y puesto bajo custodia militar en la base de Roswell. Lo interrogaron durante días, le hicieron cambiar su historia, le dijeron que lo que había encontrado no era más que un globo meteorológico. Lo coaccionaron y lo asustaron, recordándole su deber patriótico de guardar silencio. Cuando finalmente fue liberado, era un hombre cambiado, asustado y reacio a hablar del tema. La historia que contó a los periodistas a su regreso fue una versión aguada y confusa de lo que realmente había visto, una narrativa que apestaba a ensayo y a miedo. En Fort Worth, Jesse Marcel llegó con los restos y se los presentó al general Ramey. Fue entonces cuando tuvo lugar la segunda parte del drama, la que sellaría la historia oficial durante más de 30 años. Ramey, tras una rápida inspección, apartó a Marcel y lo llevó a su despacho. Cuando volvieron a salir para atender a la prensa que se había congregado, los restos originales habían desaparecido. En su lugar, esparcidos por el suelo, estaban los fragmentos destrozados de un globo meteorológico común y corriente, con su reflector de radar hecho de papel de aluminio y palos de madera. El general Ramey anunció a los periodistas que todo había sido un error, un malentendido. El personal de la base de Roswell, en su entusiasmo, había identificado erróneamente los restos de un globo meteorológico. El caso del disco volador de Roswell quedaba oficialmente cerrado. Jesse Marcel fue obligado a posar para las cámaras junto a los falsos restos, una imagen humillante que lo perseguiría el resto de sus días. Se sintió traicionado y utilizado. Sabía que aquello que había en el suelo no era lo que él había recogido en el rancho de Brazel, pero era un soldado y cumplió órdenes. La historia del platillo volante se convirtió en un chiste, un ejemplo de la histeria colectiva de la era atómica. El mundo se rió y pasó página. Y así, el incidente de Roswell se hundió en las arenas del tiempo y del olvido. Durante 3 décadas, permaneció como una nota a pie de página en los anales de la ufología, un caso que se había resuelto tan rápido como había aparecido.
Los protagonistas guardaron silencio. Mac Brazel murió sin volver a hablar libremente del tema. Jesse Marcel continuó su carrera militar, pero nunca olvidó la extrañeza de aquel material entre sus manos. Walter Haut, el hombre que escribió el comunicado de prensa, también se mantuvo en silencio, fiel a su juramento. El mundo tenía otras preocupaciones: la Guerra Fría, Vietnam, la carrera espacial. Los platillos volantes eran cosa de lunáticos y de libros de ciencia ficción. Pero la verdad, a veces, tiene una paciencia infinita. A finales de la década de los 70, un investigador llamado Stanton Friedman, un físico nuclear que se había interesado por el fenómeno ovni, tropezó con la historia. Empezó a tirar del hilo, buscando a los testigos que aún vivían. Su tenacidad lo llevó hasta un Jesse Marcel ya retirado. Al principio, Marcel se mostró reacio, pero poco a poco, la verdad que había reprimido durante 30 años comenzó a aflorar. En una serie de entrevistas, contó lo que realmente había sucedido. Describió el material que no se quemaba, que no se abollaba, las vigas con los símbolos alienígenas. Insistió una y otra vez en que los restos que le obligaron a fotografiar en Fort Worth eran un montaje, una sustitución. La historia de Marcel, contada con la credibilidad de un oficial de inteligencia de alto rango, fue una bomba. Su testimonio reabrió el caso de par en par y desató una nueva oleada de interés. El trabajo de Friedman y otros investigadores, como William Moore y Charles Berlitz, autores del libro El incidente de Roswell, sacó a la luz a nuevos testigos. Personas que habían tenido miedo de hablar durante décadas comenzaron a contar sus historias. El hijo de Jesse Marcel, Jesse Jr., confirmó el relato de su padre sobre aquella noche en que le mostró los extraños escombros en la cocina. El hijo del sheriff Wilcox recordó cómo su padre, un hombre que no se asustaba de nada, quedó profundamente perturbado por los acontecimientos y por las amenazas veladas de los militares. Y entonces, la historia dio un giro aún más oscuro y sensacional. Comenzaron a surgir testimonios que hablaban no solo de una nave estrellada, sino también de sus ocupantes. Glenn Dennis, un joven que trabajaba en una funeraria de Roswell en 1947, se presentó con un relato escalofriante. Afirmó que había recibido varias llamadas desde la base aérea preguntando por la disponibilidad de ataúdes herméticos de tamaño infantil y pidiendo consejos sobre cómo conservar cuerpos que habían estado expuestos a los elementos. Más tarde, según su testimonio, una enfermera amiga suya que trabajaba en el hospital de la base le confió, en un estado de gran agitación, que había participado en la autopsia preliminar de varios cuerpos pequeños, no humanos, con cabezas grandes y ojos enormes. La enfermera, aterrorizada, le describió seres de aspecto frágil y de una biología completamente ajena a la nuestra. Poco después de esa confesión, la enfermera fue trasladada a Inglaterra y su rastro se perdió para siempre. Otras voces se sumaron al coro. Frank Kaufman, un empleado civil de la base, afirmó haber visto los cuerpos. El sargento Frederick Bettal, un fotógrafo del ejército, confió a su familia que había volado hasta un lugar en el desierto para fotografiar los cuerpos de unas criaturas alienígenas. El relato del general retirado Arthur Exon, que en 1947 era un teniente estacionado en la base de Wright Field, a donde supuestamente se enviaron los restos, añadió más leña al fuego. Exon afirmó que los restos eran de origen extraterrestre y que se había confirmado que el material era de otro planeta. Habló de un encubrimiento al más alto nivel. La historia ya no era solo sobre un platillo estrellado, sino sobre un primer contacto que había sido ocultado al mundo de la manera más drástica posible. Ante la creciente presión pública y mediática, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio obligada a reabrir sus archivos en la década de los 90. Publicaron 2 informes que pretendían dar una explicación definitiva y cerrar el caso para siempre. El primer informe, publicado en 1994, concluía que los restos encontrados por Mac Brazel pertenecían a un proyecto secreto de alto nivel llamado Proyecto Mogul. Se trataba de un programa que utilizaba globos de gran altitud equipados con micrófonos para intentar detectar las ondas sonoras de las pruebas nucleares soviéticas. Los reflectores de radar de estos globos, según la Fuerza Aérea, estaban hechos con materiales que podían parecer extraños a un civil, como láminas metálicas y varillas de madera de balsa con cinta adhesiva que tenía unos símbolos florales, que podrían haber sido confundidos con jeroglíficos alienígenas.
La Fuerza Aérea afirmó que el vuelo número 4 del proyecto Mougal se había perdido a principios de julio de 1947, coincidiendo con la fecha del incidente. Para los escépticos, esta explicación era plausible y ponía fin a la fantasía de los extraterrestres. Para los creyentes, era otra cortina de humo, otra mentira más sofisticada. Se preguntaban por qué un proyecto tan secreto, si bien clasificado, requería un encubrimiento de tal magnitud, con intimidación de testigos y una campaña de desinformación que duró décadas. ¿Por qué oficiales de alto rango como Jesse Marcel no habrían reconocido los materiales de un globo, por muy secreto que fuera? Y sobre todo, la explicación del proyecto Mougal no abordaba en absoluto los testimonios sobre los cuerpos. Esto llevó al segundo informe de la Fuerza Aérea, publicado en 1997, titulado el Informe Roswell, caso cerrado. Este informe abordaba el espinoso asunto de los cuerpos alienígenas. La explicación oficial fue tan sorprendente como la primera. La Fuerza Aérea argumentó que los recuerdos de los testigos sobre los cuerpos eran en realidad una amalgama confusa de diferentes eventos. Sostuvieron que los testigos habían mezclado en sus memorias el incidente de 1947 con una serie de accidentes aéreos ocurridos en la zona en la década de los 50, en los que se utilizaron maniquíes antropomórficos o crash test dummies, para estudiar los efectos de las caídas desde gran altitud. Estos maniquíes, con aspecto vagamente humanoide y a menudo dañados en los impactos, podrían haber sido confundidos con cuerpos de alienígenas años después, en el recuerdo brumoso de la gente. Esta explicación fue recibida con un desdén casi universal por parte de la comunidad ufológica. Los investigadores señalaron que los principales testigos de los cuerpos, como Glenn Dennis, habían situado sus experiencias de forma inequívoca en el verano de 1947, no en los años 50. La idea de que tantos individuos, en diferentes momentos y lugares, hubieran confundido maniquíes con seres biológicos y hubieran mantenido esa confusión durante décadas les parecía un insulto a la inteligencia. Además, el informe no ofrecía una explicación convincente para el testimonio de la enfermera de Glenn Dennis ni para las llamadas sobre los ataúdes infantiles. Años después, en 2007, se produjo una última y póstuma revelación. Se hizo público un affidavit, una declaración jurada, firmada por Walter Haut, el oficial que redactó el primer comunicado de prensa, con instrucciones de que solo se abriera tras su muerte. En esa declaración, Haut contradecía la versión oficial que había mantenido toda su vida. Afirmaba que la historia del globo meteorológico era una tapadera y que él mismo había visto no solo los restos de una nave con forma de huevo, sino también los cuerpos de sus ocupantes. Describía haber sido llevado por el coronel Blanchard a un hangar de la base donde vio un objeto metálico de unos 4 o 5 metros de largo y varios cuerpos pequeños, del tamaño de un niño de 10 años, cubiertos con una lona. Sus cabezas, según su testimonio, eran desproporcionadamente grandes. Haut concluía su declaración afirmando que estaba convencido de que lo que vio era de origen extraterrestre. Hoy, la historia de Roswell permanece como una herida abierta en la psique estadounidense y mundial. Es mucho más que un simple avistamiento de ovnis. Es una parábola sobre la verdad, el secreto y el poder. Es la historia de cómo un evento extraordinario fue sistemáticamente negado, ridiculizado y enterrado bajo capas de desinformación por parte de un gobierno que, quizás por miedo al pánico, quizás por el deseo de apropiarse de una tecnología superior, decidió que la humanidad no estaba preparada para saber. Para algunos, Roswell es la prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo y de que nuestros gobiernos nos mienten. Para otros, es un ejemplo fascinante de cómo un evento mundano, la caída de un globo secreto, puede transformarse a lo largo del tiempo, a través del folclore, la memoria falible y la voluntad de creer, en un mito moderno de proporciones cósmicas. El desierto de Nuevo México guarda silencio. El campo donde Mac Brazel encontró aquellos extraños fragmentos es hoy una tierra baldía y anónima, barrida por el mismo viento que una vez aulló durante aquella noche de tormenta. Pero el eco de aquel estruendo anómalo, de aquel lamento metálico, aún resuena. Resuena en los libros, en los documentales, en los museos de la pequeña ciudad de Roswell, que se ha convertido en la meca del turismo ufológico. Resuena en las preguntas que nunca han sido respondidas de forma satisfactoria. ¿Qué era el material que no se podía romper ni quemar? ¿Qué significaban aquellos extraños símbolos de color lavanda?
¿Qué vio realmente Jesse Marcel en el rancho y que le obligaron a negar? ¿Qué secreto se llevó a la tumba la enfermera de Glendennis? El caso sigue abierto, no en los archivos del gobierno, sino en la imaginación colectiva de un mundo que levantó la vista al cielo aquella noche de julio de 1947, y por un instante fugaz, creyó haber vislumbrado lo imposible. La verdad, sea cual sea, sigue ahí fuera, tan esquiva y brillante como los restos de aquella estrella caída en el desierto. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.